Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Fisioterapia Respiratoria en Pacientes COVID-19. Nos acompaña nuestro experto Juan Pablo Quiñones, fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo y ergonomía. Doctor Juan Pablo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Un gusto para todos nosotros tenerte el día de hoy. Entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller del día. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Logran escucharme todos? Listo, doc, ya te estamos escuchando, ya podemos iniciar. Ahí estamos Perfecto. escuchándote bien. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor poder compartir la presente capacitación que se llama Recomendaciones de Fisioterapia Respiratoria y Ejercicio Físico para colaboradores o pacientes afectados por el COVID-19. Es una temática muy importante, es una temática que yo creo que nos pega como trabajadores, como empleadores, como empresas y que espero se le disfruten tanto como a mí me gusta este tema también. Bueno, reitero, mi nombre es Juan Pablo Quiñones, soy fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo, también especialista en la parte del área de ergonomía y también he apoyado de cierta forma los procesos clínicos asistenciales con clínicas de acá del departamento de Antioquia. Muy bien, el objetivo general de toda esta capacitación es tratar de recomendar, de brindar algún tipo de orientación relacionada con el cuadro clínico cardiopulmonar y musculoesquelético derivado de esas repercusiones sistémicas asociadas a la patología COVID-19. Más o menos ese es el organigrama que vamos a manejar para la capacitación, que es el COVID-19 o la COVID-19, cuáles son los signos de urgencia o los signos de alarma, unos aspectos relevantes que lo debemos considerar todos para podernos centrar bien en la patología de base, cuáles son esos cambios histopatológicos a nivel pulmonar derivados de la COVID-19, cuál es el programa de rehabilitación pulmonar individual que se puede sugerir a un paciente con COVID-19, cuáles son los ejercicios respiratorios y físicos que puede realizar el paciente afectado por el COVID-19 y dentro de la parte de medicina basada en la evidencia, qué soportes hay dentro de los artículos académicos. Muy bien. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus, en este caso es el SARS-CoV-2. En la mayoría de los casos produce síntomas leves, ¿cierto? Como cuáles, la tos seca, un cansancio, también se puede dar signos febriles. Aunque la fiebre no puede ser un síntoma en algunas personas mayores, hay que tener también bastante cuidado. Y también hay que tener en cuenta que no muchas veces la persona que tiene COVID-19 también cursa con un periodo febril. Entonces, esas personas que son asintomáticas, pues igual son un gran problema porque no se detectan, no se identifican y obviamente eso empeora el tipo de pandemia que estamos padeciendo en este momento. Otros síntomas también asociados a la parte del COVID-19 tienen que ver con el dolor, la congestión nasal, la rinorrea que se refiere a la salida o a esa salida de secreción directamente a la nariz, el dolor en la garganta y en algunos casos también signos de diarrea. Acá, como vemos en la diapositiva, pues el coronavirus salió de la ciudad de Wuhan, en China, y igual es un virus que igual ha permeado no solamente a nivel nacional, sino también transnacional y a nivel internacional. Bueno, para poder abordar de una forma integral la patología COVID-19, es necesario que ustedes tengan en cuenta ese tipo de información técnica. Hay unos signos de urgencia. Esos primeros signos de urgencia tienen que ver con la cianosis central. ¿Qué es la cianosis central? La cianosis central es cuando esos tejidos, principalmente los tejidos que implican mucosa, tienen algún tipo de compromiso, tienen algún tipo de hipoxia. La forma como se refleja a nivel de la persona o del paciente es, vamos a ver si de pronto vamos a alumbrar acá,
es a nivel peribucal, ese aspecto azulado o ese aspecto cianótico, o también a nivel de la lengua, a nivel sublingual y a nivel también inclusive de los carriles bucales, por la parte interna de los cachetes. Hay que tener en cuenta que esa cianosis central pues, es uno de los signos de urgencia como tal, porque ya evidencian un cuadro de hipoxia que tenemos que tener muy en vigilancia. El segundo tema tiene que ver con la parte de la dificultad respiratoria severa. En este caso se traduce muchas veces en el aleteo nasal. La persona que cursa con COVID, entonces hace varias respiraciones y se pueden evidenciar en la forma como ocluye y cómo distiende las fosas nasales. Entonces, por esa misma dificultad respiratoria. Otro de los signos también tiene que ver es con la parte de la activación de esa musculatura accesoria y la fatigación de esa musculatura accesoria. Recordemos que hay unos músculos que nos ayudan a la inspiración, es decir, cuando yo tomo aire, y también a la parte expiratoria, los músculos expiratorios, cuando yo boto el aire. Entonces, hay unos músculos que se activan en la fase inspiratoria, encontramos principalmente el principal músculo inspirador es el músculo diafragma, seguido también de los intercostales y los músculos esternocleidomastoideos y los escalenos, en la fase inspiratoria, cuando tomamos aire. Con relación a la parte expiratoria, cuando botamos ese aire, cuando lo exhalamos, esos músculos expiratorios que se activan son los intercostales internos, oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso del abdomen y también el recto abdominal. Entonces son los músculos que ayudan a sacar o a exhalar todo ese residuo respiratorio a través de los pulmones y a través de la nariz como tal. Y otro signo de urgencia es cuando ya la persona tiene otro signo de urgencia o alarma, cuando la persona entra a convulsionar o entra en coma, tanto superficial como profundo. Dentro de los gold estándar que tenemos que tener en cuenta, para esos casos leves y moderados, tenemos en cuenta los siguientes criterios como tal. Entonces, si la persona tiene estados febriles, pues igual, ¿cierto? El uso de los antipiréticos para tratar de controlar o mermar, pues, esa temperatura elevada corporal y vigilar esos signos de alarma, ¿cierto? Como ya lo habíamos referido. La parte de la cianosis peribucal, la parte de la cianosis a nivel lingual o sublingual y obviamente complicaciones respiratorias frecuentes que también se pueden dar. Importante también acudir al servicio de urgencias en caso de una complicación. El COVID no da espera, entonces hay que estar, siempre hay que sospechar, siempre hay que pensar mal, siempre hay que estar muy vigilante del paciente con complicación COVID-19. Y también en el caso de los casos graves en COVID-19, tenemos que tener en cuenta cuando esas personas no alcanzan a saturar de una forma efectiva, ¿cierto? Entonces, cuando la saturación no alcanza el 90% o el 94%, pues ya la persona tiene ya dificultad respiratoria como tal. Entonces, en función del tipo de complicación, pues primero hay que hacer una pulsioximetría con el fin de determinar el nivel de saturación de oxígeno. En función de esa pulsioximetría que nos da esos indicadores de oxigenación, de saturación de oxígeno como tal, pues se puede utilizar o una cánula nasal o una mascarilla nasal, ¿cierto? Toda la parte de esa oxigenoterapia, pues va en función del nivel de complicación y de la gravedad en cuanto a la insuficiencia respiratoria del paciente. Cuando ya el caso es demasiado avanzado, pues ya no nos sirve estas primeras medidas de contención, sino que nos sirve ya un soporte ventilatorio mecánico, ¿cierto? En casos ya muy complicados como tal. Cuando ya la persona no es capaz de activar su musculatura respiratoria accesoria y por ende también esa capacidad o ese metabolismo pulmonar es completamente negativo y por ende ya está en vida la vida del paciente como tal. Hay también unos cambios, cuando hablamos de unos cambios histopatológicos, tratamos o asemejamos este tipo de información con relación a qué tipo de cambios o morfofisiológicamente que viene dentro de la parte pulmonar. Entonces, dentro de los primeros cambios histopatológicos encontramos la hipertrofia de los vasos pulmonares. Hay que tener en cuenta en el lado A, ¿cierto? Y con respecto al lado B, es que generalmente esa hipertrofia de los vasos pulmonares, pues muchas veces está representada por la dificultad respiratoria que empieza a padecer los pacientes con COVID-19 positivo. Y otro también de los hallazgos radiológicos
es que hay afectación de los campos pulmonares. Recordemos que los campos pulmonares hay un campo pulmonar superior, medio e inferior, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Muchas veces con la patología COVID-19, pues la afectación de los campos pulmonares, pues igual también está perturbada como tal. Entonces el proceso fisiológico, la respiración, no se da de una forma adecuada, de una forma fisiológica o funcional. Muy bien, como ya vimos la parte histopatológica y fisiopatológica que tiene que ver con el COVID-19, también hay que tener en cuenta que existen unos programas de rehabilitación pulmonar que deben ser de forma individual. Soy muy reiterativo con este último término porque esos programas de rehabilitación pulmonar o de fisioterapia o terapia respiratoria va como directamente a las condiciones individuales de cada paciente, de cada persona, ¿cierto? No podemos generalizar un mismo plan de tratamiento, ni ejercicios respiratorios, ni ejercicios físicos, porque igual podemos complicar y en vez de mejorar la situación de salud del paciente, la podemos empeorar. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son esos beneficios, ¿cierto? Cuáles son esos cambios positivos cuando tratamos de adaptar un programa de rehabilitación pulmonar individual. Entonces, primero, lo que tratamos de hacer es mejorar la sensación de disnea, esa sensación de dificultad respiratoria. Lo otro también que tratamos de hacer o de lograr es lograr esos cambios positivos en la capacidad de ejercicio. Principalmente, esto se traduce en dos grandes variantes. Primero, en una mejoría significativa en la distancia que puede caminar la persona que tiene COVID positivo. Y también una mejoría significativa en la tolerancia frente al ejercicio físico que puede realizar el paciente con COVID-19. Hay también otras variables que hay que tener muy en cuenta, que igual son muy importantes, que tienen que ver con variables psicosociales del enfermo. Es importante tener en cuenta que podemos tratar de modificar o modular la recurrencia de esos episodios depresivos y obviamente también la recurrencia de esos estados de ansiedad. Entonces, no solamente tener en cuenta que hay cambios a nivel físicos o fisiológicos a nivel del pulmón, sino que también a nivel de la actividad mental como tal. Entonces, son cambios positivos que a mediano y largo plazo pues van a tratar o van a tratar de mejorar esa condición de salud cardiorrespiratoria de ese paciente con COVID-19 positivo. Muy bien. Hay unos ejercicios que se pueden implementar en los pacientes con COVID-19, que son ejercicios respiratorios para tratar de restablecer el volumen pulmonar y el patrón ventilatorio. Cuando hablamos de volumen pulmonar, tratamos también de tener en cuenta dos temas principalmente. La parte de la ventilación pulmonar, es decir, cómo voy a tratar de mejorar toda la parte que tiene que ver con esa capacidad de los alveolos de intercambiar los gases como tal. Entonces, eliminar con más facilidad el dióxido de carbono, pero también cómo optimizo la parte del oxígeno en el cuerpo. Y también tenemos que tener en cuenta un concepto que hace relación también a la parte de la perfusión pulmonar, es decir, cómo esa sangre se oxigena y cómo retorna al corazón a través de esas arterias pulmonares. Muy bien. Ese volumen pulmonar hay que tenerlo en cuenta porque es un fiel reflejo de las propiedades elásticas de los pulmones y de esa caja torácica. Entonces, lo que tratamos es de impactar positivamente en el metabolismo, pero también en todas las propiedades elásticas del pulmón como tal. La capacidad de ampliarse, pero también de volver a su tamaño normal. Muy bien. Entonces, encontramos este primer ejercicio de respiración. Es un ejercicio de respiración con labios fruncidos. Cuando yo hablo labios fruncidos, es que trato, ¿cierto?, de formar como una U con los labios o de pegar mucho labio con labio, y la idea es tratar de ofrecer cierto tipo de resistencia con la salida del aire como tal. Entonces, ¿para qué sirve este ejercicio? Para tratar de reducir esa sensación de dificultad respiratoria como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar aire, vamos a expirar, a tomar lentamente aire por la nariz, aguantamos 2 o 3 segunditos y luego en la exhalación soplamos y tratamos de hacer la exhalación con los labios fruncidos. Botamos y tratamos de formar una U con esos labios. ¿Para qué? Para lo que mismo que les decía, ofrecer un tipo de resistencia y obviamente tratar de activar más la actividad pulmonar. Muy bien.
Otro ejercicio que podemos aplicar dentro de esos ejercicios respiratorios para restablecer el volumen pulmonar y el patrón ventilatorio es la respiración abdominal o la respiración diafragmática. Hay que tener en cuenta que es muy clave manejar unos buenos contactos manuales. Entonces, como vamos a manejar la respiración abdominal o diafragmática, vamos a colocar las manitos a nivel del abdomen, ¿cierto? Entonces, colocamos las manos a nivel del abdomen y lo podemos hacer o en una posición sentado o simplemente la persona tumbada boca arriba para tratar de hacer este ejercicio respiratorio. Entonces, igual, más o menos la misma dinámica que el ejercicio anterior, tomamos aire por la nariz, a la vez vamos tratando y vamos palpando, ¿cierto? Los contactos manuales a nivel de el estómago o a nivel del abdomen. Botamos el aire, exhalamos, frunciendo los labios con el fin de ofrecer la resistencia y activar más la actividad pulmonar. Muy bien, el ejercicio lo podemos hacer en la mañana y en la tarde y hay que tener en cuenta que son ejercicios para tratar de restablecer ese volumen pulmonar, esa capacidad respiratoria de ese pulmón. Muy bien. Hay otro ejercicio respiratorio que son un ejercicio que tiene que ver con la parte de la respiración costal. Son ejercicios de expansión torácica. Entonces, igual, vamos a invertir. Entonces, ya el contacto manual no va a ir a nivel del abdomen, sino que va a ir a nivel superior, a nivel del tórax, ¿cierto? Al lado del esternón o al lado de las tetillas. Y vamos a hacer, entonces, igual, la fase inspiratoria, tomamos aire, botamos por la boca y al botar por la boca lo que hacemos es tratar obviamente de guiar el movimiento hacia adentro para obviamente tratar de mejorar toda la parte de la expansión torácica cuando hacemos la primera fase y obviamente también de la contracción de ese tórax cuando exhalamos completamente ese aire. ¿Cuántas respiraciones puedo hacer? De 10 a 15 respiraciones, igual también lo puedo hacer en la mañana y en la tarde. ¿Cuál es la idea de las manos? De colocar las manos o de guiarnos con las manos. Es tratar de facilitar y ver cuánto estamos expandiendo nuestro tórax, ¿cierto? Hay otro tipo de ejercicios respiratorios que son para facilitar la movilización de las secreciones, ¿cierto? Entonces, sacar todas las secreciones que están retenidas en los pulmones y poderlas sacar a la orofaringe, a nivel de la boca y obviamente después a través de un mecanismo de tos, pues sacar todo ese esputo, sacar todas las secreciones y limpiarnos y higienizarnos de la forma más biosegura posible como tal. Entonces, hay unos ejercicios de expiración lenta en el cual la persona se ubica, se acuesta de lado, ¿cierto? De cúbito de lado, y la persona lo que hace es tomar el aire, exhalar, y en función de hacia el lado donde se ubique la persona, pues vamos a tratar de activar toda esa parte respiratoria de ese pulmón que queremos activar. Luego lo vamos a hacer hacia el lado contrario, hacia el lado derecho o el lado izquierdo, en función de cómo hemos iniciado en la parte de ese ejercicio como tal. Entonces, la idea es que a través de estas técnicas de drenaje postural se facilite la movilización de esas secreciones. Entonces, si yo me movilizo hacia el lado izquierdo, pues estoy estimulando de que esas secreciones viajen de cierta forma para que igual se facilite la salida a través de la boca a través de un mecanismo de tos inducido que también puede ser. Izquierdo y derecho para entrar y funcionar con los dos pulmones. Y también hay otro método que es muy sencillo, que consiste en realizar burbujitas con un pitillo, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que esto es un pitillo y lo que vamos a tratar de hacer es que la persona movilice las secreciones haciendo o tratando de hacer burbujas con pitillo y obviamente con agua dentro de ese vaso que estamos utilizando. Se puede hacer el ejercicio por 5 o 10 minuticos. Obviamente esto tiene que ser progresivo, pues vamos a iniciar en la primera semana con 5 minuticos, en la segunda semana podemos avanzar a 10 minutos como tal. Se puede realizar de igual manera 2 veces al día y igual, reitero, la idea es tratar de facilitar esa movilización de secreciones como tal. ¿Qué ganamos cuando hacemos ejercicios de tipo respiratorio o ejercicios que tienen que ver con fisioterapia respiratoria
con los que acabamos de ver, versus también el ejercicio aeróbico. Vamos a ver qué tipo de beneficios también aunado a esa fisioterapia respiratoria que acabamos de ver. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tratamos de producir adaptaciones en cuanto a los sistemas de ventilación y perfusión pulmonar, ¿cierto? Entonces, toda esa parte fisiológica de ese pulmón o de ambos pulmones que están afectados, tratarlos de activar. Lo otro también es que tratamos de elevar el consumo máximo de oxígeno, SO2 máximo, tratando de que mejorar el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este sistema? Mejorar toda la parte del metabolismo e intercambio de gases a nivel pulmonar como tal, ¿cierto? La otra parte importante es que también mediante el ejercicio aeróbico tratamos de reforzar toda la parte del sistema inmunitario. Entonces, activamos de pronto esos macrófagos, las células NK, las natural killer, y aumentamos también la cantidad o el volumen de la activación de esos linfocitos. Como vemos bien acá en la diapositiva, entonces el coronavirus, que tiene esa formita de corona, pues muchas veces ha atrapado por ese macrófago o por esas células linfocitarias para tratar de ¿qué? De eliminarlas como tal. Hay unas recomendaciones que hay que tener en cuenta con las personas o los pacientes afectados por COVID-19. Importante, es vital que las personas eviten la sedestación, es decir, que permanezcan sentados por periodos largos, por periodos por tiempos largos en una misma posición. Entonces, el estar mucho tiempo sentado o el estar mucho tiempo acostado, pues es completamente inadecuado, es contraproducente para la actividad del COVID-19 como tal. Lo otro que hay que tener en cuenta también es que si usted está dentro de las personas que tiene un COVID leve, pues puede hacer ejercicio físico a diario. La contraindicación que sí hay que tener en cuenta es que la persona no puede tener un periodo febril o tiene que de pronto mucha sintomatología respiratoria. O esa sensación de ahogo, esa dificultad respiratoria, pues puede incrementar o puede empeorar con un ejercicio físico extenuante. Entonces, sí se puede hacer, pero tener en cuenta este tipo de criterios como tal. Hay otro también que hay que tener en cuenta hay una escala de percepción del esfuerzo que se llama la escala de Borg. Esa escala, ¿cierto? La pueden encontrar en el internet. Es una escala que puntúa de 0 a 10, cuál esa escala de percepción del esfuerzo. Entonces, 0, de 0 a 3 viene siendo muy ligero, entre 3 y 7 ya es un ejercicio más o menos moderado, una percepción del esfuerzo moderado, y entre 7 y 10 pues ya es un ejercicio extenuante como tal. Entonces hay que tener en cuenta que debemos más o menos movernos entre un grado 3 y un grado 6 como tal para poder que esas funciones o esa adaptación biológica de nuestro organismo pues sea de una forma adecuada. Si llegamos al cansancio o la extenuación, podemos empeorar el cuadro clínico del COVID-19. Lo otro también hay que tener en cuenta es que debemos beber líquido en función de la actividad física que estamos realizando, ¿cierto? Para tratar de mantenernos hidratados y también evitar descomposiciones hidroelectrolíticas, principalmente a nivel de sodio y potasio, ¿cierto? Sales minerales. Hay unos tips que no podemos olvidar. Es muy importante hacernos una autoevaluación o evaluar a esa persona que tiene COVID-19. Hay unas comorbilidades o preexistencias que igual son muy importantes de tener en cuenta. Entonces, las personas con obesidad muchas veces son hipertensos, pero también tienen patologías asociadas de base. Entonces, diabetes y obviamente la hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta también si las personas tienen antecedentes en función de patologías respiratorias, en este caso enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en el cual pues también está restringida la parte de la salida del aire. Y también si la persona tiene diabetes, que igual recuerden que también es una patología que ataca a todo el organismo de forma multisistémica, en el cual también puede estar vinculada enfermedad cerebrovascular, enfermedad de cardiovascular coronaria, también puede haberse nefropatía diabética, también se puede haber pie diabético, neuropatía periférica y también inclusive daño ocular o daño del nervio óptico como tal. Hay que tener en cuenta también otros componentes más allá de
de lo multiorgánico que tiene que también con la parte musculoesquelética. Me explico. Cuando hay alteraciones osteomusculares, principalmente aquellas que son severas, también pueden mediar de forma desfavorable en la parte de la función pulmonar. Entonces, cuando hay una escoliosis severa, puede también repercutir por el componente rotacional de las vértebras, pero también porque también interrumpe con la parte de la fase inspiratoria o la parte expiratoria de esa respiración como tal, ¿cierto? Entonces ya son deformidades a nivel musculoesquelético que muchas veces son de base, son congénitas. Y hay que analizar también la biomecánica o la postura asumida por el paciente. Entonces, si vemos ahí la imagen de la persona que tiene esa postura cifótica, entonces, más allá de esa postura cifótica, hay que ver que la persona también tiene una retroversión, es decir, esconde la nalga y eso hace que la función respiratoria de los músculos abdominales pues no sea la más efectiva tampoco. Hay que tener en cuenta también que para implementar los ejercicios físicos siempre tenemos que hacerlo de forma gradual y hay que tener en cuenta 3 criterios como tal. Primero, el tiempo de recuperación. Entonces, el tiempo de recuperación inicialmente tiene que ser un tiempo de recuperación suficiente. No podemos estar con tiempos de recuperación cortos porque lo que hacemos de pronto es hiperventilar a la persona o el paciente pues se va a hiperventilar, se va a cansar, se va a fatigar más rápido desde la parte respiratoria, desde la parte física, inclusive desde la parte mental. La intensidad del ejercicio también es un factor importante, entonces no podemos realizar ejercicio extenuante al principio de la patología como tal, porque igual podemos inducir al mareo, pero también a problemas orgánicos más importantes como tal. Y la frecuencia también de esos ejercicios es muy importante también. Entonces, mañana y tarde, pero hacerlos en intervalos cortos como tal. Acá, si vemos la gráfica o las diapositivas que estamos ilustrando, vamos a empezar entonces con ejercicios suaves, ¿cierto? En el cual la persona los pueda hacer bien desde la parte de condición física, pero que también tenga un adecuado control de la respiración. Entonces, podemos avanzar a ejercicios de pronto un poquito de más exigencia que tiene que ver con la sentadilla, primero sin peso y en la última parte sentadilla con peso, ¿cierto? Con pesa romana en este caso como tal. ¿Qué es importante tener en cuenta? Verificar siempre el estado de percepción de ese esfuerzo. Ya sabemos lo de la escalita de Bohr como tal, ¿cierto? No llegar a la extenuación como tal. Bueno, antes de avanzar a la otra diapositiva también es importante recordar que si de pronto si es una persona de avanzada edad, podemos, además de las recomendaciones también que se acabaron de dar, podemos empezar a hacer ejercicios primero de forma aislada. Entonces, un brazo, el otro brazo, pierna derecha, pierna izquierda, ¿cierto? Cuando hacemos ejercicios combinados, pues hacemos más sobre solicitación a nivel cardiorrespiratorio, pero también a nivel de la actividad osteomuscular o musculoesquelética. Entonces, hay que tener cierto tipo de precauciones cuando hacemos ejercicios, principalmente en personas de avanzada edad. Acá hay unos documentos interesantes, una revisión bibliográfica que yo realicé con relación a la parte de medicina basada en la evidencia del COVID-19 y hay un artículo muy interesante que tiene que ver con cómo la obesidad repercute en los posibles mecanismos de complicación en las personas con COVID-19. Entonces, en este artículo mencionan que las personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, sea obesidad leve, moderada o severa, pues tienen un gran riesgo de no solamente complicarse, sino también de morir. Esos estudios clínicos también correlacionan los días de hospitalización, los días de ingreso a UCI y obviamente la tasa de letalidad con respecto al COVID-19 como tal. Hay que tener en cuenta que también hay otros estudios que complementan que las personas con obesidad también se ha encontrado que el proceso inflamatorio crónico derivado de la COVID-19 es un poco más letal y por ende aumentan el volumen de moléculas inflamatorias, ¿cierto? Entonces las citoquininas, las prostaglandinas median más, se demoran más en eliminarse y eso complica el cuadro clínico de la persona con COVID-19. Hay que tener en cuenta que también en este artículo también encontraron que las personas obesas por lo general tienen mayor deficiencia de vitamina D. Eso que hace que la persona
tenga mayor vulnerabilidad de presentar infecciones de tipo sistémico. Y también esto perjudica en la respuesta humanitaria que tiene el cuerpo humano frente al COVID-19. Entonces, mire que igual son unos hallazgos bastante importantes con relación al COVID-19, la obesidad, y tiene un componente multisistémico. También en este mismo artículo de revista mostraba la obesidad versus la parte del microbioma a nivel intestinal y encontraron que las personas obesas pues tenían un microbioma alterado, es decir, que toda esa parte de la flora intestinal de esas personas pues igual está perturbada y que eso repercute de forma desfavorable en el sistema inmunitario de la persona. También se encontró o encontré medicina basada en la evidencia en cuanto a los efectos de un programa de ejercicio en pacientes sedentarios, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 también produce cierto tipo de confinamiento y aún más la parte del sedentarismo. En relación a eso, pues también se encontró que en cuanto a un programa de ejercicios realizados con las personas, pues habían unos cambios significativos en cuanto a la reducción del peso corporal, en cuanto a la reducción de la grasa visceral, en cuanto a mejorar el metabolismo basal de las condiciones de la glicemia, es decir, cuánta azúcar hay a nivel sanguíneo, y también a disminuir como ese índice de resistencia a la parte de la insulina. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? La invitación es que igual tratemos de dejarse de sedentarismo, fomentar estilos de vida saludable, tratar de dejar como esa apatía por incorporarnos a algún tipo de actividad deportiva. Y lo importante es que también a partir de hoy los invito a que se orienten o traten de implementar algún tipo de actividad física que cause adherencia. Si les gusta patinar, si les gusta bailar, si les gusta, no sé, el patinaje, cualquier cosa, pero que a usted le guste como tal, para que haya una buena adherencia y que los beneficios sean perdurables en el tiempo. Hay otro artículo también que tiene que ver en pacientes con COVID-19 moderado, que tiene que ver con el cambio de posición en pacientes no intubados. Entonces, hay unos artículos importantes que relacionan con que la persona realice un cambio de posición, es decir, prone, es decir, se haga hacia abajo, primero 2 horitas, luego 4, luego 6, luego 8 horas como tal, ¿cierto? Esto se ha encontrado que ha mejorado la capacidad de la parte respiratoria y disminuye por ende el esfuerzo respiratorio de esos pacientes afectados por COVID-19 de moderado a severo como tal. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando la persona adopta esa posición, es decir, se hace boca abajo, tratamos de mejorar la saturación de oxígeno y por ende también tratamos de que ese esfuerzo respiratorio pues sea menor como tal. Muy bien. A grosso modo, quería como mostrarles como todo ese andamiaje del COVID-19 y pues lo que aprendimos mediante este taller fue generalidades básicas de la patología COVID-19. Recuerden que tiene un componente multisistémico, ataca varios órganos. La idea también es identificar esa parte de esos signos de alarma, no solamente para nosotros mismos, sino también de pronto para las personas o los familiares que tenemos al lado. Hay que tener en cuenta que también el COVID-19 no solamente es una repercusión a nivel cardiorrespiratorio, multisistémico, sino que también hay que tener en cuenta el componente del rol de esa persona. Entonces, recordemos que somos el rol como trabajadores, el rol como parejas, el rol como compañeros de trabajo. Entonces, hay que ser muy sensibles y hay que ser muy humanos para también identificar y tener muy en cuenta que a cualquiera nos puede pasar lo de la patología COVID-19. Los ejercicios respiratorios y los ejercicios físicos pues son vitales también para el buen pronóstico funcional del COVID-19 y hay que tener una buena trazabilidad de esos artículos académicos relacionados con la parte del COVID-19. A grosso modo, les quería como presentar como todo ese andamiaje del COVID-19, qué se puede mejorar, cómo se puede mejorar y que también tengamos como esa conciencia de todos esos elementos que se movilizan dentro de la parte de medicina basada en la evidencia. Muchas gracias. Bueno, doctor Juan Pablo, muchas gracias a ti, por supuesto, por esta importante información.
Vamos a responder algunas preguntas que nuestros asistentes nos han hecho en el chat. Entonces, por acá, doctor, nos pregunta Jairo Cardoso, ¿estos ejercicios se pueden aplicar en pacientes COVID y que tienen asma? Bueno, ahí hay que tener, cierto, es muy importante la pregunta que nos hace el compañero, ¿cierto? Hay que tener en cuenta la parte de las comorbilidades y persistencias como tal. Generalmente este tipo de ejercicios son para personas que no tienen unas comorbilidades importantes con relación a patologías de base respiratoria, tanto restrictivas como obstructivas como tal. La idea era que las personas ilustraran de qué se maneja desde la parte médica o paramédica con relación a la fisiopatología del COVID-19 como tal. Sí hay que tener mucha precaución en función de los ejercicios respiratorios. Me explico. En el caso, por ejemplo, las personas que tienen tos seca, ¿cierto? Está contraindicado pues el uso de pronto de un vidropercutor o de pronto que la persona tosa de forma fuerte, porque igual eso puede crear un problema a nivel pulmonar, ¿cierto? Entonces, la idea es que sí nos datemos muy bien, que tampoco nos automediquemos, pero que sí tengamos como un seguimiento, un acompañamiento adecuado de parte de la EPS, ¿cierto? Entonces, recuerden que ustedes cuentan la mayoría de las EPS con fisioterapia respiratoria o terapia respiratoria domiciliaria. Entonces, para que tengamos también como esas precauciones como tal. Y en el momento y en el abordaje, cuando el médico lo haga la inspección física o el examen físico como tal, por favor comunicarle todas las comorbilidades y preexistencias como tal. Y lo otro que también hay que tener muy en cuenta es de pronto la interacción medicamentosa que se puede dar. Hay personas que toman medicamentos por enfermedades de base y que pueden de pronto exacerbarse los síntomas en función de pronto de esos antigripales que estamos tomando o esos antipiréticos. Entonces, la idea es que también creemos conciencia porque la automedicación muchas veces también empeoran los cuadros clínicos de la función respiratoria. Gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a ti por la respuesta. Por acá nos pregunta Aiderson Forero, pregunta, ¿cómo estimular la tos en niños para expectorar? Sí, muy bien. Bueno, igual, recordemos las técnicas también desde la parte de terapia respiratoria o fisioterapia respiratoria. Cuando hablamos del drenaje postural, si recuerdan ustedes, los cambios de posición son importantes. Entonces, la persona se puede hacer primero acostadito hacia un lado para estimular el drenaje postural de esas secreciones y luego, listo, se pueden hacer técnicas de vidropercusión a nivel desde la parte pulmonar, en la parte del tórax, en la parte posterior, y luego hacer un mecanismo de inducción de la tos. Se lleva a la persona hacia adelante y obviamente se le ayuda a tratar de movilizar las secreciones. La persona que haga eso pues tiene que tener todos los elementos de bioseguridad porque es una paciente con COVID positivo, entonces estamos tratando con secreciones, por ende tiene que tener mascarilla, lo ideal es que tenga la N95, sus gafitas como tal, para evitar la parte de las gotículas, y también guantes porque igual estamos jugando con secreciones biológicas como tal. Entonces, drenaje postural, ¿cierto? Posición, cambios de posición frecuente, acompañados de los movimientos de inspiración y de expiración como tal, para tratar de aflojar como tal esa parte. La otra parte también que se puede reforzar es que cuando tratamos de movilizar las secreciones, es que el niño con un pitillito, pues puede hacer burbujitas para tratar de estimular esa expulsión de esas secreciones como tal. Perfecto. Doctor, también nos están preguntando si el COVID puede producir alergias. Muy bien. Recuerda que el COVID es una infección de tipo respiratorio que puede tener otro tipo de complicaciones. Cuando hacemos el abordaje integral de la persona, preguntamos por todas las comorbilidades y persistencias. Desde la parte musculoesquelética, como ya hemos hablado, si la persona es hipersifótica, si tiene un problema también a nivel de la escoliosis lumbar, o en el caso de las personas si son riníticas o alérgicas, pues también en este caso el médico general o el médico neumólogo, el médico de urgencias, tiene en cuenta como todo ese tipo de comorbilidades para poder abordar de una forma integral y abordar de la forma más adecuada a ese paciente con COVID positivo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, por acá seguimos revisando.
Por acá nos preguntan, buenos días, ¿estos ejercicios se pueden realizar en un paciente que está en casa pero con oxígeno y que tiene una edad de 87 años? Muy bien, perfecto. Esa pregunta es muy importante. Recordemos que lo que pretendemos mediante la fisioterapia o la terapia respiratoria es mejorar toda la parte de ese volumen pulmonar. Recordemos que dentro de las propiedades principales del pulmón es esa capacidad elástica de expandirse, ¿cierto? Y obviamente lo que tratamos mediante la fisioterapia respiratoria es mejorar ese volumen pulmonar, ¿cierto? Esa capacidad pulmonar total como esa capacidad residual de esos pulmones con referencia a la utilización óptima de ese oxígeno como tal. Entonces, si es posible, recuerden tener en cuenta siempre lo de los signos de alarma. Si yo veo que la persona que yo le estoy haciendo terapia respiratoria guiada de forma virtual o de forma presencial, si yo veo que tiene un cuadro de cianosis, un aleteo nasal, que la persona no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo porque está hiperventilando, pues yo debo parar, ¿cierto? Entonces, todo depende del tipo de persona. Si es una persona joven, si es una persona con comorbilidades o persistencia, si es una persona con obesidad mórbida, también cambia todo el cuadro o todo el espectro de ejercicios respiratorios y físicos como tal. Perfecto, doctor. Bueno, seguimos por acá revisando el chat. Acá. Bueno, por acá te cuento que nos están dejando, aparte de preguntas, nos están dejando muchos comentarios de felicitaciones. Muchas gracias por la información. Excelente taller. A ver, por acá. Nos preguntan por qué el dolor en el pecho persiste después del COVID. Bueno, esa pregunta es muy buena. Recuerden que cualquier tipo de alteración o enfermedad pulmonar, sea obstructiva crónica o sea de tipo restrictivo, también tiene unas repercusiones como tal. El COVID-19 se caracteriza porque dentro de una de las caracterizaciones varía mucho, varía mucho. Inclusive a mí me tocó en la clínica que estoy trabajando, que hago más funciones como ergónomo que como fisioterapeuta, pero que de todas maneras durante esa tipificación del COVID-19, el espectro de las características de la enfermedad como tal era bastante amplio. Me explico, entonces la mayoría de las personas enfermas, sean jóvenes o sean ya adultas mayores, me referían la parte del dolor, ¿cierto? O la opresión torácica. Eso es uno de los principales componentes, ¿cierto? Entonces, recuerde que esa compresión torácica obedece en gran parte porque esa musculatura accesoria y esa musculatura relacionada con los músculos inspiratorios y expiratorios para tomar y para botar el aire, pues igual también están perturbados como tal. Entonces hay que tener en cuenta que esos síntomas pueden persistir por un tiempo prudente. Inclusive hay personas que en el cual yo le hice seguimiento y referían de 4 hasta 8 semanas como tal. Entonces, para las personas que de pronto están cursando con la enfermedad, que tengan un poquito de paciencia, que tengan un poquito de tolerancia frente a ese tipo de signos y síntomas que obedecen a la patología COVID-19. Es un poquito a veces más que frustrante, produce mucha ansiedad porque uno dice, ¿será que esas secuelas son definitivas o será que esas secuelas son temporales? Gran parte de esas secuelas, entre un 70 y un 80%, son secuelas temporales, entonces para que ustedes también tengan muy en cuenta eso. Perfecto, listo, doctor Juan Pablo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante para todos nosotros, para todos nuestros asistentes. De verdad que muy útil la información. Vuelvo y te digo, los participantes nos están escribiendo mucho en el chat que muchas gracias. La información fue muy clara y bastante útil. Perfecto. Un placer haber compartido ese espacio con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto a todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Para quienes nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web que hemos ejecutado estarán colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co.
También, por supuesto, invitarlos a que visualicen el cronograma de la siguiente semana para que se vayan programando y se vayan inscribiendo a todas nuestras acciones educativas que hemos programado para todos ustedes. Que tengan un feliz viernes, por supuesto, una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.